Bueno, nosotros vamos a hablar de la división en confesiones, que es un tema que elegimos, y vamos a tratar sobre el tema del aula y la pedagogía, que surge en el siglo XV durante la consolidación de enormes transformaciones históricas, ¿no? Como fue el crecimiento urbano, la estructura territorial de los estados y la forma de gobierno monárquico, que ya no era así como tan efectivo para la sociedad y que cae junto con la aparición de las ciencias. Todo esto se produce a la par del descubrimiento de América y la división del cristianismo europeo occidental en varias confesiones. La Iglesia era en ese entonces la que preservaba el saber letrado, formación de institución y regulación de la transmisión de la cultura. Los intelectuales de esa época eran generalmente clérigos, y uno de ellos fue Martín Lutero, que nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Fue un teólogo y fraile católico que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y dio inicio a la división, ya que luego de ser enviado a Gutenberg, donde se doctoró y se transformó en profesor, ante la disconformidad de Lutero, ¿no?, de la venta de indulgencias, él colgó sus 95 tesis. A modo de crítica, fue todo un desafío para el poder de Roma, contra las prácticas creencias de la Iglesia, que rápidamente formó frente a favor y en contra, así llamados los protestantes. Como dijo mi compañera, los protestantes eran los seguidores de Martín Lutero. Los protestantes se centraban en el reclamo de nuevas formas de autoridad religiosa. Uno de los puntos más conocidos de las demandas de Lutero es la crítica masiva de la práctica de confesión. Llamó a sus seguidores a convertirse en supervisores de su conciencia y sus buenos actos. También planteó formar la conciencia de los fieles y trabajar sobre su interior. Uno de los propósitos de los protestantes era gobernar las almas, guiarlos en una lectura en grupo sobre la Biblia y diarios íntimos, de los cuales los llevaba a reflexionar sobre su conducta diaria. Los protestantes decían que cada fiel era responsable de su salvación y que el pastor solo era un consejero, un guía, y que de él no dependía su salvación ni su conducta. Esta forma de autoridad reemplazó la autoridad de la Iglesia exterior por la de la Iglesia interior. Fue aceptada en el norte de Europa, en algunas regiones de Francia, en toda Escandinavia, en Holanda y en Suiza. En la actual Alemania se adhirió masivamente la reforma, pero un tercio de la población siguió siendo católica. El mundo solo conocía una religión y de un día para el otro tenían dos opciones que competían entre sí y que se enfrentaban. Tanto la reforma protestante como la católica hacían grandes esfuerzos para mantenerse fiel de su lado. En algunos libros es nombrado como una reforma y contrarreforma, pero nosotros hablamos de confesionalización de la sociedad. La reforma protestante fue cristalizando la religión cristiana de la europea occidental, la cual se denominó confesión. Este proceso de confesarse hizo un vínculo entre la religión y la política. Lo religioso y sus estructuras se convirtieron en un principio articulado por la sociedad. En el año 1700, después de años de esfuerzo, se pudo alcanzar una situación la cual la religión sea una elección personal, o sea que cada persona tenga la oportunidad de decidir qué seguir.
Bueno, como decía mi compañera Victoria, que ya en el año 1700 la religión ya se presentaba como una elección personal y también como un camino a la salvación. A partir de la Revolución Protestante, la Iglesia empezaron a buscar la convicción interior de sus fieles. Como que a ellos no le interesaba o no le importaba o no le contentaban que los fieles no repetían los rituales, que muchas veces no entendían, sino que ellos supieran el porqué y el cómo de las decisiones, que se volvieran más creyentes, conociendo la Biblia de una manera más específica, ya que hasta ese entonces estaba escrita en latín. Lutero había planteado que la lectura era la mejor forma de conectar al creyente con la divinidad, y fue ahí donde dio lugar a la pedagogía. La pedagogía tuvo un espacio significativo para la nueva etapa de gobernar las almas. Por tal motivo tradujo la Biblia de latín al alemán, dando un argumento central para crear una nueva institución que dio lugar a la escuela elemental. En ese momento Lutero había escrito un documento donde había comenzado a pedir apoyo político y material para la creación de establecimientos donde se enseñara alemán, la Biblia y la palabra divina. Solamente ahí en la escuela elemental se enseñaba a leer, pero no se enseñaba a escribir, porque la escritura solamente estaba reservada para las escuelas superiores. Y la figura de los maestros se empezaron a multiplicar en las aldeas, aunque muchas veces solo sabían leer y escribir, y los maestros se dedicaban a cantar y a tocar el órgano en las iglesias. También en ese tiempo se permitió la alfabetización de las mujeres, donde las mujeres enseñaban a las niñas y los pastores se encargaban de enseñar a los varones. ¿Falta algo más? Sí, creo Sí, que la profe, hay una compañera que compañera... tenía problemas con el micrófono. Ah, Hola. sí, se escucha bien. Ah, no. Yo estaba dando toda mi parte con un micrófono que no anda por eso. Bueno, empiezo de nuevo. No. Estaba hablando del protestantismo, que junto con todas sus corrientes dieron impulso a lo que es la escolarización y la pedagogía. Lo que buscaban era la conformación de un nuevo sujeto y una nueva institución, y buscaban la manera como de propagar su prédica a amplias masas de la población. Los calvinistas, por ejemplo, que eran una corriente protestante, querían formar una escuela en la que educaran a hombres a imagen y semejanza de lo que decía la Biblia, con un orden estricto y riguroso. Utilizaron un método de enseñanza que estaba basado en la organización secuenciada de los conocimientos. Los calvinistas tuvieron mucho que ver con la adopción de términos como currículum, clase y método. Muchos clérigos que se educaban en estas escuelas después enseñaban con estos métodos en sus lugares de origen. Como por ejemplo, uno de ellos fue Andrew Neville, que impuso varias reformas en las universidades y utilizaba estos métodos de enseñanza. Como por ejemplo, acá como vemos en el planito, este plano es de una escuela de un colegio inglés construido en 1557, entre 1557 y 1588, en donde se ve que el rector o principal tenía su casa dentro de la escuela, porque era obligatorio la residencia del rector principal dentro del edificio escolar. Después otra reforma era que cada docente se delimitaba a un área de conocimiento, por ejemplo, gramática, griego o latín. Después otra reforma era que la promoción de los estudiantes dependía de su rendimiento escolar y su conducta durante todo el año. Y a su vez la universidad reconocía este progreso en completamiento de un currículum. Por otro lado, los católicos en 1534 fundaron un nuevo orden, que fueron llamados los jesuitas, que ya no obedecían directamente al monarca, sino que obedecían al papa.
Se destacaron por su acción educativa, porque en muy poco tiempo fundaron muchos colegios y universidades que cubrieron toda Europa. Es como que comprendieron que mediante la educación de los jóvenes podían dominar las almas de los creyentes, que era lo que ellos buscaban. Bueno, en conclusión, ambas iglesias, tanto la católica como la protestante, encontraron que la escolarización, dada su longitud, su perseverancia y su constancia, era como la forma masiva ideal para gobernar a los fieles.